de riesgo, el cual hemos basado en el principio básico, ¿no es cierto?, que dice que los riesgos jerarquizados menos los controles implementados dan la exposición al riesgo, que en definitiva es lo que hay que gestionar, y es de lo cual tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto?, para poder enfrentar los eventuales eventos no deseados que puedan producirse, digamos, dentro de un sistema. Esto equivale en buenas cuentas, primero que nada, a calcular el riesgo total, digamos, de todo, de las actividades, digamos, no deseadas, riesgo que básicamente nos centramos en base a un análisis del impacto y la probabilidad de ocurrencia. A eso se le resta, ¿no es cierto?, la efectividad de los controles realizados, lo cual involucra considerar por una parte la normativa existente y por otro lado el grado de cumplimiento de esa normativa, y eso finalmente nos da el riesgo residual o neto, que en definitiva es lo que hay que gestionar y que es el alcance real, digamos, del riesgo respecto, ¿no es cierto?, de la ocurrencia de un evento no deseado. Sobre esta base de análisis, planteamos, ¿no es cierto?, nuestra revisión de la producción de trucha pansay en base a 3 etapas. La primera etapa, nos abocamos a analizar los patógenos asociados al sistema de producción de trucha pansay. La verdad es que el listado de patógenos posibles es largo, es enorme. Sin perjuicio de eso, identificamos un número de patógenos para ver cuáles de ellos efectivamente tenían alta incidencia dentro de lo que es la producción de trucha pansay. En la etapa 2, y ya seleccionados los patógenos, ¿no es cierto?, más relevantes, digamos, dentro del proceso, digamos, que puedan afectar a la trucha pansay, analizamos los patógenos más relevantes respecto a los riesgos que ellos tienen, digamos, de la diseminación, digamos, de patógenos. Finalmente, la etapa 3 es el análisis de recomendaciones. Para esto, nosotros, para hacer análisis de la trucha de riesgo, identificamos 4 dimensiones de análisis. Una relacionada, ¿no es cierto?, con la característica del patógeno, y las otras 3 correspondientes a la ambiental sanitaria, socioeconómica y operacional. La dimensión de característica del patógeno la utilizamos primero que nada para definir cuáles eran los patógenos más relevantes, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la trucha, particularmente la producción, insisto, de trucha pansay. Y las otras ya entramos al análisis de las enfermedades propiamente tal. Sobre esta base, hicimos el análisis partiendo naturalmente por la primera etapa, y en la primera etapa identificamos todo este listado de patógenos posibles, ya independientes de las características de la trucha pansay acá en Chile. Este listado de patógenos, un total de 20, ¿no es cierto?, que podrían de alguna manera, ¿no es cierto?, estar relacionados con la trucha pansay. Estos fueron analizados respecto al riesgo en directa relación con la dimensión, ¿no es cierto?, de las características del patógeno, y para ello hicimos un análisis de 5 variables indicadoras del nivel de riesgo que podía tener el patógeno. Todos los patógenos, la mayoría de ellos están en la lista 1, 2 y 3 de la OIE, pero independiente de eso, hicimos un análisis a estas 5 variables, que eran las que te comentaba recién. Una es en relación con la presencia en el medio acuático de este patógeno. Segundo, la real posibilidad de que este patógeno esté en la trucha. Tercero, la presencia en otras especies que no sean, digamos, truchas ni salmónidos. La virulencia y las vías de transmisión. Cada una de estas variables fueron, ¿no es cierto?, evaluadas en un nivel de 1 a 5, de acuerdo a una escala previamente, digamos, preparada para poder ver cuál es el nivel de incidencia que tiene cada uno de ellos como patógeno. Y eso nos dio como resultado todo este listado, digamos, que presentamos acá en este análisis, cuya ponderación correspondiente a la sumatoria, ¿no es cierto?, de cada uno de los puntajes de los niveles alcanzados en cada una de las variables, nos dio, digamos, este ordenamiento que nos permite señalar, ¿no es cierto?, que estos 5 primeros patógenos, VHS, IHS, IPN, y Fagbacterium, son, ¿no es cierto?, los que tienen una alta ponderación, es decir, tienen un alto nivel de impacto. Lo que estamos analizando aquí es más bien el impacto. Para esto, nosotros, ¿no es cierto?, utilizamos como escala que entre 20 y 25 el nivel de ponderación correspondía a un nivel de impacto alto, de 15 a 20 impacto moderado, y menor de 15, ¿no es cierto?, es un impacto bajo. Y ese es el resultado que nos da este primer análisis, exclusivamente para evaluar el impacto. Todavía no estamos en el riesgo.
Les recuerdo que el riesgo total, ¿no es cierto?, es la relación de impacto con la frecuencia de ocurrencia de cada uno de ellos. Pero hay un tema, ¿no es cierto?, que es el análisis, digamos, los descriptores utilizados para poder evaluar cada uno, ¿no es cierto?, de las variables señaladas, ¿no es cierto?, acá en este punto que está acá. Para ello se utilizó una escala para poder evaluar los distintos patógenos y que es la que tenemos, digamos, acá. Obviamente no están disponibles, pero no vamos a entrar a revisar en detalle cada uno de ellos, solamente destacar que en la nivelación en nivel 1, ¿ya?, cuyo descriptor es insignificante en términos de impacto, básicamente se consideró, ¿no es cierto?, que el patógeno se presenta solamente en agua de mar. La trucha pansai solamente está en agua dulce, por lo tanto el impacto en la trucha es prácticamente cero. No se ha encontrado en trucha arcoíris, no se presentan, ¿no es cierto?, salmónidos de agua dulce y no hay cambios fisiológicos perceptibles en mortalidad. Esos indicadores dicen, mira, saber realmente que el impacto que puede tener este patógeno en la producción de trucha pansai es mínimo. A su vez, dentro de lo significativo, nos fuimos al otro extremo. El patógeno sobrevive en todos los ambientes, agua dulce, salobre, salada, y obviamente, ¿no es cierto?, la diseminación es altamente probable. Se presenta en trucha arcoíris causando altas mortalidades, mayor del 10%. Es decir, estamos en una situación crítica, afecta a trucha arcoíris en agua dulce, se producen cambios fisiológicos significantes y con altas tasas de mortalidad y transmisión horizontal por múltiples vías, ¿no es cierto?, de transmisión vertical. Es decir, la categoría de nivel 5 de significativo es cuando el impacto ya es realmente, digamos, alto. Esto es para evaluar el impacto. Obviamente también tuvimos que revisar, ¿no es cierto?, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos patógenos. Tenemos que tener presente que algunos de estos patógenos no están en Chile, que hay una regulación muy estricta para el ingreso, ¿no es cierto?, de OAS. Hay otros que están debidamente, digamos, controlados. Hay algunos que no se dan en agua dulce definitivamente, ¿ya? Por lo tanto, obviamente la probabilidad de ocurrencia de estos patógenos difiere, digamos, en los distintos patógenos. Ese análisis nos permite, digamos, ver lo siguiente, que la frecuencia, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos patógenos es la que tenemos ahí, ¿ya? El DHC no está en Chile, el DHM tampoco, el IPN sí, y ahí tenemos una probabilidad alta, digamos, de ocurrencia, igual que el Flavobacterium, que también tiene una probabilidad alta, ¿ya? Esto con el promedio del impacto, que es el promedio, ¿no es cierto?, de esto, digamos, dividido por las 5 variables que hemos hecho, nos da esa relación que tenemos ahí. Para medir, ¿no es cierto?, la probabilidad de ocurrencia, también se utilizó una escala similar a la que vimos recién, los descriptores de impacto, y que básicamente está referido, digamos, a esta escala que está acá, y que dice que lo más improbable es que no está en Chile o no está presente en agua dulce y habría hasta un 5% de probabilidad de que ocurriese. Como gran, digamos, lo mínimo, eso es nivel descriptor 1, digamos, la probabilidad de ocurrencia es baja. Y lo más alto es casi certeza, ¿ya?, es que el evento ocurrirá en la mayoría de las circunstancias, es decir, hay más de un 85% de probabilidad de que sí, efectivamente, digamos, ocurra. Bajo esa escala se efectuó, obviamente, ¿no es cierto?, el análisis recién, y tenemos, ¿no es cierto?, el listado de probabilidad, y por otro lado tenemos el nivel de impacto. Con estos elementos construimos la matriz de riesgo total, estamos hablando de matriz de riesgo total, la matriz de riesgo total para ubicar y ver, ¿no es cierto?, cuáles son los patógenos, digamos, que más podrían afectarnos como trucha de producción de trucha pansai. Y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a lo siguiente. Dentro de todo ese listado de patógenos, hicimos el análisis, la matriz de riesgo total nos da lo siguiente. Dentro de la escala, ¿no es cierto?, de impacto versus probabilidades, nos coloca a dos patógenos en un nivel, digamos, de peligro, por decirlo de alguna manera, y que son el número 3 y el número 5, es decir, el IPN y el Flavobacterium. Esos son, digamos, los más relevantes y que afectan, digamos, la trucha pansai. En menor escala empiezan a bajar y a un nivel moderado, ¿ya?, nos encontramos con otro listado, digamos, de especies, y ya a nivel, digamos, de bajo riesgo tenemos, digamos, otro listado de patógenos.
Pero lo complejo es que en el riesgo total, te insisto, no estamos viendo el riesgo residual, solamente el riesgo total, tenemos dos patógenos de los cuales habría que preocuparse: el IPN y el Flavobacterium. Dentro de eso, hicimos el cálculo del valor residual, y el valor residual requiere un análisis de cuáles son los controles internos. Acá en Chile todos sabemos que hay una alta regulación de la agricultura, que alcanza incluso, ¿no es cierto?, al cultivo de Tuchapatzay. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay regulaciones que son realmente, digamos, altas, y por lo tanto la efectividad del control, tanto por un lado, ¿no es cierto?, en las normas existentes, como por otro lado en el cumplimiento de ellas, es alto. Y eso le da un número mayor. Por ejemplo, el IPN tiene alto control, bastantes certificaciones, no se pone nada prácticamente, digamos, sin aviso. Lo mismo que sucede con ELISA. Por lo tanto, la efectividad de los controles aquí fueron clasificados, digamos, como un nivel alto. Y así tenemos, de acuerdo al tipo de patógeno, cuál es la efectividad de los controles existentes y de la norma existente y los controles que se realizan. Estos nos llevan, ¿no es cierto?, a una relación de ponderación del riesgo residual, que es lo que tenemos acá, que es el resultado del riesgo total dividido, ¿no es cierto?, por la efectividad del control, y nos cambia el panorama absolutamente. Y aquí se llega a la conclusión de que el IPN, dado la gran cantidad de controles con que cuenta actualmente, ¿no es cierto?, la cultura, y particularmente para ese patógeno, el valor real, que el residual o neto, baja, ¿no es cierto?, de 5 a 1. El caso del Flavobacterium, ¿no es cierto?, de 5, tiene un menor control, por lo tanto llegan 2,5, de manera que de todo este listado de patógenos que originalmente era esa, la lista de alto riesgo, se reduce, ¿no es cierto?, y cambia absolutamente a este escenario. Esto es producto, vuelvo a insistir, de la normativa existente en Chile, ¿ya?, que hace posible, ¿no es cierto?, disminuir los riesgos totales que se producen dentro de la actividad. Sin perjuicio de que este análisis nos dice que como riesgo residual, la verdad, las cosas que estamos a niveles de moderado, ¿no es cierto?, y bajo, la verdad es que igualmente hicimos el análisis para los dos patógenos de más alto impacto, entiéndase IPN y el Flavobacterium. Para el análisis del IPN consideramos las otras tres dimensiones que han dado el análisis, y les comentaba al principio que vimos el análisis ambiental sanitario, socioeconómico y operacional. Las variables consideradas fueron estas que están acá, para lo cual se construyeron escalas de descriptores y nivel, digamos, de similar a lo que hicimos, ¿no es cierto?, para el análisis del patógeno. No me voy a permitir omitirlo en esta oportunidad porque 1 a 1, digamos, es bastante alto, pero lo importante es que fueron evaluados, ¿no es cierto?, estas variables que nos parecen, ¿no es cierto?, que son altamente relevantes mirados en estas tres dimensiones: ambiental, sanitaria y socioeconómica y operacional. Los resultados de este análisis lo tenemos ahí. El nivel de impacto observable, ¿no es cierto?, para cada una de las variables, sin duda se dan en el sector, digamos, ambiental sanitario. El impacto socioeconómico es menor. Esto tiene relación un poco, digamos, con el escenario, digamos, que nos presentó Mariel. Estamos hablando de una productora grande, estamos hablando de muchas agriculturas, digamos, de pequeña escala, de producción de tipo, digamos, quizás familiar, digamos, de pequeño nivel. Por lo tanto, desde el punto de vista, digamos, socioeconómico, el universal evento no deseado en relación al patógeno, digamos, del IPN, no debería tener un impacto socioeconómico mayor, ¿ya? Pero sí en la parte ambiental es preocupante, ¿ya? De hecho, el promedio de impacto de la dimensión ambiental sanitaria es 4,75, o sea, dentro del área de riesgo, y por otro lado, la probabilidad de ocurrencia, independiente de los controles, ¿no es cierto?, los controles, está también en un nivel alto. De manera que lo preocupante es, digamos, la ambiental sanitaria, que nos ubica dentro de la matriz, ¿no es cierto?, un nivel 5, digamos, con 5. Es decir, es realmente, digamos, peligroso. El análisis operacional no lo hicimos. No lo hicimos porque aquí teníamos algunas dificultades. Y dijimos, bueno, conversémoslo, ¿ya? Conversémoslo, y hemos querido plantearles, digamos, una interrogante.
Lo que sucede es que aquí lo ideal sería porque la componente operacional, ¿vale? En el manejo, digamos, de todo el plantel, sin duda, ¿no es cierto?, puede aumentarnos el nivel de riesgo. Pero nos encontramos ante una producción, un cultivo, digamos, de trucha pansáis, que es absolutamente diversa, atípica y desequilibrada. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, una empresa, ¿no es cierto?, que tiene una gran producción, y muchas pequeñas, ¿no es cierto?, de manera que las posibilidades de realizar la actividad de agricultura de trucha pansáis como un todo es en realidad dificultosa. Hicimos todos los ejercicios, ¿ya? Y en todos los ejercicios, digamos, es muy difícil de hablar porque tenemos, de hecho, dos grandes grupos: empresas, digamos, y agricultura de pequeña escala, que dificultan tener, ¿no es cierto?, una medición común. De manera que lo dejamos pendiente en términos de que creemos que la discusión del riesgo operacional es relevante, pero necesariamente por las características de la agricultura de trucha pansáis acá en Chile, creemos, ¿no es cierto?, que debería ser incorporada, ¿no es cierto?, un análisis caso a caso de cada uno, ¿no es cierto?, de los niveles, digamos, de los centros productivos. De manera que la dimensión operacional debiéramos dejarla, digamos, centrada para cuando se entre análisis de cada centro de cultivo, digamos, en particular. Pero volvamos al análisis del IPM con las dos primeras variables, ambiental, sanitaria y económica. Esos resultados del nivel de impacto, así como de probabilidad de ocurrencia, también nos permiten ingresar, ¿no es cierto?, a la matriz de riesgo. Y vamos a hablar de una matriz de riesgo total construida sobre la base de esas dos variables. Y esa matriz de riesgo nos da esa situación. Y en esa situación nos dicen, mira, aquí hay tres aspectos, digamos, que están en un punto crítico y que básicamente se refieren a la diseminación, transmisión, digamos, de la enfermedad, al, ¿no es cierto?, el tratamiento de especies, del patógeno, y el punto 8, ¿no es cierto?, que está relacionado con la susceptibilidad a la enfermedad. Esos son tres puntos, digamos, riesgosos, de los cuales, ¿no es cierto?, habría que hacerse cargo. Hago el alcance, que estamos haciendo aquí el análisis del riesgo total, ¿ya? Al colocar esto y hacer un análisis con los controles y normas que hay disponibles, sin duda, ¿no es cierto?, esto no va a variar. Y es altamente probable que esto que aparece aquí, que se ve, ¿no es cierto?, como riesgoso, no baje a un nivel moderado bajo, producto, ¿no es cierto?, de la gran regulación que hay en la agricultura acá en Chile. El análisis del Flagobacterium nos coloca en una situación similar. Tenemos ahí, ¿no es cierto?, las mismas variables consideradas para el IPN, que nos dan, ¿no es cierto?, resultados, ¿no es cierto?, levemente, digamos, diferentes, pero nuevamente nos sitúa, ¿no es cierto?, a la dimensión ambiental sanitaria como la más crítica dentro, digamos, de un proceso de riesgo. La socioeconómica, al igual que la anterior, por las características, ¿ya?, de la actividad que muy bien, digamos, informó o señaló Mariel, obviamente, ¿no es cierto?, se ve reflejado de alguna manera en análisis de aspectos socioeconómicos. Y la parte operacional ya lo expliqué recién. En ese ámbito, y construyendo la matriz de riesgo total, nos sitúa para el Flagobacterium en esa posición donde los puntos 7 y 8, o sea, específicamente la diseminación, transmisión y la susceptibilidad de la enfermedad, como los aspectos, digamos, de más críticos, de mayor riesgo total, digamos, dentro de lo que es el Flagobacterium. A esto, vuelvo a decir, falta hacer análisis, ¿no es cierto?, de los controles de cumplimiento, digamos, de la norma, lo cual al incluirlo, al igual como ocurre con el IPN, con toda seguridad debiera, ¿no es cierto?, bajar ese nivel de riesgo y nuevamente creo que lo va a situar en un nivel de bajo a moderado. El conflicto, por decirlo de alguna manera, lo tenemos en el análisis, digamos, de tipo operacional. Y tal como comentaba recién, queremos que necesariamente debe ser caso a caso. Intentamos hacerlo, digamos, como actividad, pero la gran diversidad, digamos, de la producción realmente dificulta hacer un análisis, digamos,
a nivel macro, insisto, considerándolo como actividad, creemos que hay que hacerlo centro a centro. Eso, digamos, no es nuevo, y de hecho lo señalan Oldmans, ¿no es cierto?, de tal, el año 2011, quien señala cuáles son las vías de propagación de patógenos en un centro de salmónidos de agua dulce, que señala distintas vías, y creo que este, digamos, es el camino por el cual tendríamos que acercarnos, pero siempre haciéndolo caso a caso, ¿ya? Hacerlo para todos, ¿no es cierto?, la actividad de producción de trucha pansay en Chile, en verdad es dificultoso. Este es un resumen del análisis de la metodología que hemos aplicado, hasta aquí hemos avanzado, y sí creemos que es posible llegar a algunas conclusiones que todavía tienen carácter preliminar. Falta todavía el análisis. Dentro de las conclusiones preliminares, los patógenos de mayor impacto en el cultivo de trucha pansay son IPN y Flavobacterium. Asimismo, son los que presentan mayor riesgo total. El segundo conclusión preliminar es que el riesgo residual de los distintos patógenos en la producción de trucha pansay no muestran patógenos de alto riesgo, destacando sobre el Flavobacterium con un nivel de riesgo moderado, 2,5. Como tercera conclusión dentro de este análisis, el mayor riesgo total del patógeno IPN se observa en la dimensión ambiental sanitaria y específicamente en la variable diseminación-transmisión, susceptibilidad de enfermedad y ausencia de tratamiento conocido para ejemplares inferiores a 4 gramos. Es decir, el riesgo total es alto. Para el Flavobacterium, la dimensión sanitaria ambiental ya es, digamos, y particularmente las variables, ¿no es cierto?, de diseminación, transmisión y susceptibilidad a la enfermedad son los puntos, digamos, críticos y obviamente, digamos, tienen también un riesgo alto. Respecto a estas dos últimas preconclusiones, llamémoslo así, ¿ya? Un pequeño alcance que de alguna manera se los comenté. Es probable que el alto nivel de riesgo total que se observa, ¿no es cierto?, el IPN, digamos, el Flavobacterium, se ajusten a un nivel de riesgo bajo moderado, ¿ya?, al incluir en el análisis los controles implementados, es decir, hacer el cálculo del riesgo residual, ¿ya? Y finalmente, la incorporación de la dimensión operacional permitiría identificar y cuantificar riesgo de la perspectiva productiva, en lo que conversábamos recién. Sin embargo, dadas las características particulares de la unidad de producción, es decir, de los centros, creemos que sería recomendable que la inclusión de esta dimensión se realice en los análisis de riesgo caso a caso. ¿Ya?